Yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con el tema último que analizamos en el introito, y es el juzgamiento o el pedido del Partido Revolucionario Moderno al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que destituya al diputado de su partido, señor Gutiérrez, que tiene un proceso abierto en Estados Unidos. No creo que haya sido condenado aún en Estados Unidos, pero tiene un proceso abierto. Y me llama mucho la atención porque, bueno, tiene que haber una gran razón para que la Cámara de Diputados, sobre todo, que es dirigida en su mayoría por los propios PRMistas, pida de repente algo que no había solicitado jamás. Están solicitando que se sustituya al señor Gutiérrez. Y yo creo que este tema hay que tomarlo con ciertas pinzas, con ciertas ojerizas. ¿Por qué? Porque el señor no ha sido condenado aún, tengo entendido yo, en Estados Unidos. Consecuentemente, si no tiene una condena en firme, ¿cómo pueden aquí destituirlo si no tiene un proceso abierto aquí en República Dominicana tampoco? Y yo sé que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, se solicita a las 2/3, con el voto de las 2/3 partes de los legisladores, la Cámara lo puede acusar de haber cometido faltas graves, y entonces mandarlo por ante el Senado de la República, que es donde se hace el juicio político. Para hacer el juicio político, el Senado también tiene que aprobarlo con las 2/3 partes de los senadores, y entonces en un juicio político lo más probable es que le destituyan. Pero ¿cuál es el fundamento? Porque tiene que haber un fundamento administrativo, tiene que haber una razón para que surta efecto. Si en el país no pesa absolutamente ninguna acusación contra él, si en el Senado, si en la Cámara de Diputados, que es a donde él pertenece, él no ha violado ninguno de los acápites del artículo 169 del protocolo de la Cámara de Diputados, en el que establece cuáles son las faltas graves. Una falta grave es, por ejemplo, que él destruya los equipos de la Cámara de Diputados, que rompa algunas cosas, incluso que tenga una condena. Pero una condena ¿de dónde? ¿De Estados Unidos o de aquí? Eso está un poco oscuro y es bueno que se aclare. Debe haber un procedimiento expedito para que gente que tenga ese tipo de situación, no necesariamente que en principio tenga que ser destituido como se está pidiendo, lo cual me resulta extraño por parte de sus compañeros de partido, pero por lo menos para que sea suspendido sin disfrute de salario, porque son graves las acusaciones. Sin embargo, una acusación no es haber cometido un hecho. Y deben verse reflejados los diputados nuestros, sobre todo en el Congreso que tenemos, que es un Congreso que tiene una mitad delincuencial. Hay muchos delincuentes, muchos diputados que cometen faltas graves, a los que se le ha tildado de beneficiarse con el narcotráfico, de ser lavadores, y de muchos otros tipos penales. Deben verse en ese espejo reflejado, porque que entiendan bien que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Y eso que Estados Unidos quiere hacer desde allá, o si permitimos que con una condena en Estados Unidos a un dominicano podamos juzgarlo aquí y quitarle todos sus bienes, que vean ellos qué le puede pasar, porque Estados Unidos es el policía del mundo, es el dueño del mundo, y así puede mañana armarle un expediente a cualquiera de nuestros legisladores, habiendo cometido o no cometido los hechos, porque es la forma histórica en que Estados Unidos ha operado, que te arma un expediente cuando le da la gana, y se lo arman a un diputado, a un senador, a un presidente, a un candidato y a quien sea. Entonces nosotros, para apañar ese tipo de decisiones de Estados Unidos, tenemos que tener también un parámetro extremadamente claro. Y tiene que haber algún tipo de ligazón entre lo que él cometió allá con lo que se ha cometido aquí. Entonces vamos a esperar. Yo no tengo claro si ha sido condenado en Estados Unidos. Si no ha sido condenado, si es un proceso abierto,
me parece muy cuesta arriba que se pida su destitución, porque hasta que no haya una condena en firme hay que considerarlo no culpable. No, yo no lo considero inocente, no culpable, que es diferente. No. Porque la inocencia deviene de que tú no hayas cometido los hechos. La no culpabilidad deviene de que no se te hayan probado los hechos. Exacto. En el caso de él, yo quiero pensar que él es no culpable, más no inocente. Y ese debe ser el parámetro en que los dominicanos debemos vernos, los legisladores nuestros, para condenar o no a quien sea. Porque Estados Unidos no puede preparar expedientes a la medida y mandarlo aquí para que los legitimemos. Eso es lo que pienso sobre ese caso.